buenos días y bienvenidos a otro episodio de La Marea. Nos acompaña Diego Ríos y su servidor, Mauricio Garita, y hoy hablaremos sobre Layer One. Diego, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿vos qué tal? Yo creo que hemos venido ya hablando de varias cosas. Hoy va a estar interesante empezar a entender un poco la afinidad de Layer 1, Layer 2. Creo que antes de comenzar, importante siempre, esto no es una asesoría ni consejo financiero. Creo que son opiniones personales y lo que buscamos aquí es crear un espacio donde podamos explicar, comunicar, creo que toda esta parte formal de una forma informal, y yo le llamo a la Tortrix, donde todos puedan entender todo lo relacionado con cripto, DeFi, blockchain. Así que bien, súper. Así que bienvenidos todos y solo para los que no son chapines, Tortrix es tal vez uno de los temas que más comemos y como frituras en bolsa y bueno, tenemos el gran dicho de a la Tortrix en ese sentido. Pero bueno, a lo bandido podría ser por otros lados. Así que hablemos de Layer One y creo que es importante, ¿verdad? Para tener conceptos existen diferentes layers, o sea, que son capas, y esa es la idea. Y el punto es que cada capa es como la teoría de ir haciendo, ir construyendo sobre la misma. Entonces, normalmente la primera capa se le refiere como Layer One y usualmente se usa ese anglicismo porque todavía, pues de alguna manera, la parte de blockchain está siendo utilizada en mercados, ¿verdad? Donde el inglés es la parte más común. Así que hoy les hablaremos sobre ello porque es importante entender esta primera capa que tiene todo el proceso de, tal vez, de fundamento para lo que vemos. Y a veces lo que estamos viendo son otras layers, pero no sabemos en qué están construidas y eso nos puede dar una mejor idea sobre qué es esta tecnología y cuál es el impacto que tiene. Así que Sí, yo, yo no sé si de creo que layer. vale la pena empezar como otra vez en cómo comenzó todo. Creo que hemos hablado ya, nos hemos metido a detalles de los nodos, de cómo funciona un poco Bitcoin. Todo empezó con Bitcoin y eso llevó un poco a la evolución de tanto diferentes blockchains como diferentes layers por las limitaciones que iban teniendo cada una de esas iteraciones. Si regresamos un poco otra vez a este Layer 1 y para explicar, empecemos tal vez con lo básico, qué son los layers y qué es Layer 1 versus un Layer 2 y ya nos podemos meter a detalles del Layer 1, pero ¿por qué layers y cuál es la base del Layer 1? ¿Qué es un Layer 1 o una capa 1? Digamos, una capa uno es la tecnología de blockchain y recordemos, la tecnología de blockchain lo que hace es justamente la validación por bloques. Entonces, en el momento en que se crea la parte de Bitcoin, lo que se está buscando era tener algo que se llamaba un timestamp, que es básicamente el punto donde se realiza una transacción en el tiempo. La gran duda para obtener un sistema descentralizado y es que de alguna manera podamos tener una validez de la transacción, pero que sea a través de diferentes, llamémosle, personas. En este caso, en el episodio pasado hablamos de los nodos. Y entonces lo que yo quiero crear es un lugar para grabar, que era lo que de alguna manera también explicábamos que es un ledger o un libro de contabilidad donde tienes debe y haber y está siendo marcado en este bloque. Entonces, el bloque luego va complementándose con el siguiente bloque que tiene la información del primero y entonces el tercero tiene la información del segundo y el primero y eso es lo que te crea una cadena de bloques que en inglés lo llamamos blockchain. Y esta es la tecnología que permite construir otros temas. Entonces, cuando hablamos de Layer One, estamos hablando de esta base del blockchain. Puede ser de Ethereum, puede ser de Bitcoin, y que al final lo que va a hacer es proveer toda la tecnología para poder construir hacia un 2 o un 3 que ya serían como aplicaciones, criptomonedas. Entonces, la primera parte importante de esto es de alguna manera entender los componentes. Si nos vamos por componentes, tenemos que tener un mecanismo de consenso. Si lo ponemos acá en la parte de blockchain, el tema es para un banco, el mecanismo de consenso es básicamente la verificación de transacciones entre bancos. Y eso necesita las personas que puedan decir esto es o esto no.
Si nos vamos hacia blockchain, lo que tenemos es el sistema descentralizado, donde alguien tiene que verificar las transacciones. Y era lo que veíamos, que la transacción es realizada por Diego, se va a todos los nodos validan y dicen sí es Diego, y automáticamente queda registrado en diferentes bloques y dicen perfecto, páguenle a Diego. Y esta parte, el mecanismo de consenso, es lo que ayuda. Y lo habíamos hablado en episodios anteriores, que hay mecanismos de consenso, que es proof of work, donde se resuelve un problema que va creciendo en dificultad, o proof of stake, que es tener una cantidad de criptomoneda referente a la blockchain para que permita tomar decisiones. Que, por ejemplo, para el caso de Ethereum, son 32 Ethereums para poder tomar decisiones de validación. Y bajo este sistema, al final se validan las transacciones. Esa es la primera parte. El segundo componente es la estructura de los datos. Es decir, cómo voy a distribuir lo que se llama el ledger o el libro contable, por decirlo así. Entonces, ¿de qué manera la voy a guardar y dónde se encuentra esto y de qué forma las personas pueden consultarlo? Por ejemplo, si alguno de ustedes va a Etherscan y busca ahí una dirección, busca una transacción, ustedes pueden ver que entre qué billeteras se hizo la transacción. Y esto lo que puede ayudar es a tener la visibilidad pública. Cuando una blockchain es pública, porque también puede ser privada y puede ser manejada dentro de la empresa. Y finalmente, la tercera es todos los componentes de seguridad, donde están las llaves privadas, donde están las frases que se le llaman seeds, donde están las claves y los usuarios que permiten hacer transacciones. Así que todo esto es lo que constituye una Layer 1, que normalmente cuando vemos Layer 2 y Layer 3 es, ok, yo tengo una billetera donde me depositan criptomoneda. Para que esa billetera sea sentido, primero, tiene que haber alguien que esté usando la parte del blockchain. Dos, tiene que haber una estructura de información. Y tres, tienes que tener una protección criptográfica. Esos son como los fundamentos del Layer 1. Ahora, todo eso yo creo que suena bonito y con el tiempo, conforme Bitcoin fue adoptado por más personas, conforme empezamos a ver cómo usamos Bitcoin para pagar, yo creo que la famosa pizza, yo creo que bien rápido nos dimos cuenta de dos cosas. Uno, costos y dos, tiempo de transacción, como las limitaciones de este Layer 1, donde sí tenés una descentralización, sí es seguro, pero tenés una limitación, yo le llamo este, este trifacto de descentralización, seguridad y escalabilidad. O sea, sí es seguro, sí es descentralizado, pero bien rápido te das cuenta de que no existe esa escalabilidad. Yo estaba viendo que cuando Proof of Work, antes estaban hablando de que podías manejar 7 transacciones por segundo con Bitcoin. Si ves Ethereum, yo creo que ahorita ha subido muchísimo más y conforme va a ir evolucionando va a mejorar, pero estabas entre 15 y 20 transacciones y eso lo que sí genera es un punto de quiebre, un punto débil en el sistema donde no podés generar una economía de transacciones eficiente si solo puedes manejar 7 transacciones por segundo. Porque eso lo que genera entonces es, entre más demanda hay por tratar de entrar a validar esa transacción, eso lo que genera entonces es como demanda y oferta, se te vienen los costos para arriba y todos esos beneficios que venimos hablando de que es más eficiente, de que es más barato, se van al suelo porque ahora resulta que la transacción te sale más cara que lo que estoy comprando algunas veces. Y lo que hablábamos antes también es, empezás a generar estos contratos donde cada transacción genera un costo y eventualmente se vuelve hasta más caro el costear esas transacciones que tenerlo por fuera. Y yo creo que ahí empieza a evolucionar un poco ok, tenemos estas limitaciones de decir, ok, escalabilidad, seguridad, descentralización, tenemos que empezar a jugar con eso y empiezan a generarse diferentes blockchains como alternativas a Bitcoin. ¿Cómo fue esa evolución? ¿Cuál fue la segunda? Yo creo que ahí salió un poco, se me viene a la mente Ethereum, Solana, Cardano, creo que hay muchísimas más. Pero ¿cómo fue esa evolución entonces de decir, ok, tenemos esta limitación? ¿Qué vino después y cómo fue evolucionando ese Layer 1?
Sí, y estoy de acuerdo contigo, es decir, todo el problema bancario financiero siempre va a ser el poder hacer transacciones de manera más ágil y de manera menos costosa, ¿verdad? De que sigue siendo como el reto cuando uno lo ve en remesas, cuando lo ve en transferencias hacia otros países que tienen hoy por hoy un costo alto y es lo mismo, es decir, es un problema que yo creo que como la industria financiera quiere resolver, pero lo que sucede es que lleva ciertos costos inherentes, y era lo que hablabas, por ejemplo, de los costos de transacción. Y esto me recuerda a un paper de Coase que se llama La naturaleza de la empresa, The Nature of the Firm. Lo recomiendo mucho y era justamente, decía que los costos de transacción, mientras menores, facilitan al mercado. Y ahí es donde entramos, por ejemplo, a lo que es un gas fee. Para quienes han usado Ethereum, se han encontrado que cada transacción necesita gas o gasolina y tiene un fee. ¿Y cómo funciona en esto? Pues funciona a través de que el que quiere pagar más, su transacción pasa primero. Y entonces el gran problema es que si yo quiero pagar más, si Diego quiere pagar más y uno de ustedes que nos está escuchando quiere pagar más, pues el mercado se va ajustando y el precio va subiendo. Y entonces es ahí donde nos hemos encontrado en los problemas de que mucha gente para comprar un NFT se da cuenta de que el precio del gas fee es mucho más caro que el precio del NFT. Entonces un NFT de $1 tiene gas fees de 50, $60, que son los temas donde, ¿verdad?, existen estos problemas. Y es ahí donde venía tu pregunta, Diego, de cómo es que evoluciona blockchain. Y es justamente ahí donde Vitalik Buterin ve, él era parte, ¿verdad? Para los que no conocen, Vitalik Buterin es el creador de Ethereum y él tenía la Bitcoin Magazine. Entonces, él era justamente conocedor de la parte de Bitcoin, pero decía, hey, esto está bonito, lo que propuso Bitcoin, pero vamos a cambiarle estos aspectos. Luego han venido, como mencionaste, otros y han dicho, Ethereum y Bitcoin hacen esto, pero yo creo que se podría hacer esto. Y eso es lo bonito de esta industria, es decir, es una industria que va creciendo conforme van dándose iteraciones de cómo ir mejorando y cómo ir acercándose. A veces algunos proyectos fallan totalmente, a veces otros pues tienen éxito y se van creando, pero el punto es ese, siempre van a haber limitantes en el Layer 1 porque el Layer 1 pareciera ser a su mayoría imposible de modificar. Y es como que nosotros quisiéramos modificar el mercado de transacciones financieras. Y entonces tendríamos que modificar toda la estructura abajo. Lo mismo como modificar un hardware para quienes conocen, digamos, de la parte de la computadora. El software se puede modificar, pero el hardware complicado dentro del proceso. Y entonces eso lo que lleva es a crear diferentes versiones o normalmente se le llaman forks. Y entonces es ahí donde se van creando diferentes protocolos que puedan ayudar al blockchain a ser mejor. Por ejemplo, en el caso de Bitcoin está el Lightning Network. El Lightning Network justamente lo que dice es la transacción con el blockchain de Bitcoin original son muy costosas y entonces el Lightning Network lo que facilita es que al estar las dos personas comprando y las dos personas teniendo una transacción, entonces yo puedo validar la transacción de manera más rápida y tratar de hacerlo eficientemente, que por cierto es uno de los métodos más utilizados hoy por hoy en El Salvador al momento de hacer transacciones. Ahora, eso es un layer 2, eso es un layer 1. ¿Dónde entra un poco esta siguiente fase de pasar de layer 1 a layer 2? ¿Cómo diferencias una versus la otra? Creo que es una buena pregunta y sobre todo cuando nosotros vemos el Layer 1, lo que tiene que ver es todos los fundamentos. La forma más sencilla es como cuando uno ve las vigas y el piso de una casa. Ahora, lo que se pueda construir en esa casa, cuántos cuartos va a tener, cuántos baños, todo eso, ya va siendo Layer 2. Son aplicaciones dentro de esta parte. Pero cuando hablamos de Layer 1, lo que vemos es entender la tecnología que está detrás. Y ahí está donde el Layer 1 no permite lo que tú decías en el triángulo que mencionabas, la escalabilidad. La escalabilidad tendrá que venir en un Layer 2 donde ya puedes crear cosas basados en el fundamento y lo que la tecnología te permite. Y sé que parece extraño, pero regresamos a la misma parte de una casa. Es decir, uno lo primero que hace es poner los cimientos de la casa y pone las vigas. Ya de ahí en adelante, lo que tenga la casa depende del diseño que uno quiera tener.
¿verdad? Depende si la cocina quieres que haya un lado o el otro, es lo mismo. Y eso es lo que permite. Ahora, cuando estamos en Layer 1, lo que tenemos al final, ¿verdad? Es este tipo de aspectos que validan la tecnología, que lo habíamos hablado, que es el consenso, ¿verdad? Que lo habíamos también, que son las estructuras de datos y la criptografía. Entonces, todo eso está abajo. Ya luego tú puedes montar una aplicación en un Layer 2, Layer 3 y empezar a trabajar con ese Layer 1. Pero si el Layer 1 no está bien creado, no funciona, entonces va a tener este tipo de aspectos. Para que tengan una idea, Layer 1 de Bitcoin es justamente la validación de las transacciones para que no exista duplicidad de transacción. Entonces, si el Layer 1 de Bitcoin estuviera equivocado y si hay duplicidad de transacción, automáticamente todo lo construido en Bitcoin tendría problemas. Y es ahí donde se dan estas modificaciones importantes a las tecnologías. Y por eso es que cuando Ethereum quiere cambiar el mecanismo de consenso de un mecanismo de proof of work a proof of stake, le toma tanto tiempo, porque las modificaciones en los fundamentos, en la base de la casa, no son fáciles de realizar. Y el punto es que al realizarlas, puedes modificar donde has estado trabajando todo este tiempo. Y también tienes que permitir que todo lo que está construido en el Layer 1 permita ser modificado. Y entonces también si el día de mañana yo puedo hacer cambios en el Layer 1, puede afectar a todas las aplicaciones que están construidas en el Layer 1. Entonces ahí yo tengo que irlo pensando y por eso es que en la historia de Ethereum se decía, no, el proof of stake, y llevó bastante tiempo en hacerlo, porque sí tiene implicaciones en todo lo que está construido encima. Sí, y yo creo que lo interesante también es que ganaste escalabilidad, pero no reduciste costos. Como yo creo que a todos, muchos tenían expectativa de que íbamos a cambiar Proof of Work, Proof of Stake Ethereum, y eso iba a llevar, había de ciertas personas de expectativa que iba a reducir costos y no sucedió. Y creo que algo importante, porque hablabas este tema de Bitcoin Lightning Networks, que son, entiendo que son los nested blockchains. En ¿Sí? Ethereum tenés lo mismo. Pasamos de Proof of Work a Proof of Scale, Proof of Stake, perdón. Ganaste escalabilidad. ¿Qué perdés con todos estos cambios? ¿Y qué perdés tal vez saliéndote de este Layer 1 a empezar a interactuar con estos Layer 2 a nivel de seguridad, a nivel de descentralización? Porque en algún momento perdés en alguno de esos tres, como no todos te pueden ofrecer paridad en elegir uno versus otros, siempre va a tener pros versus contras. Uno va a ser seguro, otro va a ser más descentralizado, otro va a tener mayor escalabilidad, pero perdés también en esos factores. Al momento de pasarte de Bitcoin agarremos el ejemplo que mencionabas, Bitcoin Lightning Networks o Ethereum, creo que es Raiden Networks, ¿qué perdés? O qué estás, tal vez no qué perdés, pero ¿qué son los contras de pasarte de ese Layer 1 a ese Layer 2? Porque yo creo que está claro de que tenés más escalabilidad, tenés más facilidad, es más rápido, no estás metiéndote a competir con los costos que hay arriba, aunque a veces eh, puede pasar. Claro. ¿Qué perdés un poco al bajarte de layers? Por ejemplo, si uno lo piensa y es el costo de oportunidad de proof of work a proof of stake, lo que decían es lo que va a pasar con las personas que no tienen 32 Ethereums, por ejemplo, que están también ahí involucrados, ¿verdad? Está la parte de que, claro, 32 Ethereums, si lo tomamos a un precio más o menos de hoy, que pongámoslo al precio que ha sido promedio dentro de esto. Entonces, 32 Ethereums y a un precio de 1.800, para que lo pongamos son $57,600, ¿no? Y cuando estamos hablando que el punto de riqueza a nivel global son alrededor de 1.200, $2,000, o sea, estamos hablando que eso lleva a una discusión interesante sobre si 32 Ethereums podría realmente ser representativo para aquellos que están desarrollando. Entonces, ahí es cuando el proof of stake pierde de cierta manera, como en el proof of stake, quienes tienen ese stake, o sea, tienen Ethereums que poner como esa piel en el juego, skin in the game que normalmente es, entonces ellos validan las transacciones. Pero el punto es que se criticaba de que tal vez no es tan descentralizado ni tan aceptado por todos. Y hay que hablarlo dentro de eso, porque por lo menos en el proof of work, el minero sí tiene que resolver, pero luego también viene la misma parte de que el propio proof of work se ha venido creando como un tema complejo de resolución
y que ahora solo necesitas un capital impresionante para poder empezar a minar, ¿verdad? Y lo estamos viendo ahorita en El Salvador con toda la parte que está desarrollando, la inversión que está recibiendo, ¿verdad? El tener temas geotérmicos, que hace sentido desde un punto gubernamental porque dice, ok, perfecto, ¿verdad? Puedo yo desligarme de la parte impositiva y empezar a tener ingresos por otros lados como empresas públicas, ¿no? Pero ahí es lo que pierdes. Entonces, cuando siempre hay un costo de oportunidad al consenso y lo que tenemos que ver es que no siempre se va a ganar, pero lo mismo puede pasar con las formas de transferencias, con la, ¿verdad? La parte de información, compartir. O sea, siempre hay un costo de oportunidad y en tecnología está clarísimo. Y casos como Facebook nos lo hicieron ver, ¿no? Porque en el caso como Facebook decían, ok, perfecto, tengo una red social gratuita, pero el costo era la información. Y muchas veces no entendíamos eso. Ahora lo vamos entendiendo. Lo que quiero decirte es, siempre va a haber un costo de oportunidad y el costo oportunidad de la escalabilidad hay que ver, ¿verdad? Si vale la pena exprimir el limón o no. Y esa es la duda ahorita. Entonces, lo que decías, Ethereum cambió, se puso en proof of stake, los resultados no fueron lo esperado. Y entonces ahorita llevará a ver que sí, claro, ha habido un poco más de escalabilidad, pero sigue habiendo esa duda de si ese es el camino. Bitcoin, por su manera, se ha mantenido en la estructura y ha estado bastante bien. Sí, a mí lo que me parece súper interesante también de ahora es que ya entró el tema de sí queremos descentralización, pero también queremos privacidad. Como sí, está bien que las transacciones estén afuera y estén por todos lados, pero tampoco quiero pero quiero anonimidad y quiero privacidad y no necesariamente quiero que todo el mundo sepa cuánto estoy ganando, cuánto estoy transaccionando, cuánto estoy trading. Y creo que toda esa discusión va a ser interesante ahorita en los próximos años, cómo evoluciona y cómo van evolucionando todos esos diferentes layers, que yo creo que al final va a ser un poco vas a poder elegir como qué es lo que buscas, qué es importante para vos como consumidor, como usuario, y probablemente te vas a ir a ese layer o a ese blockchain y utilizar eso como una forma de transacción. ¿Por qué? Porque ese sí te da seguridad, o ¿por qué? Porque este te da anonimidad y te da privacidad, o ¿por qué? Porque este te da escalabilidad y es más barato. Creo que ahí es donde creo que van a empezar a haber diferencias y se van a empezar a marcar un poco más conforme avanzamos y hay mayor adopción y especialmente cuando nos movemos más a consumidor masivo o al inversionista retail, yo creo que vas a empezar a tener eso, el decir, ¿sabes qué? Sí, yo me siento, entiendo el tema de que si no tengo las llaves, no son mías, pero prefiero irme a un Coinbase que es trading y está regulado y tener mi plata ahí versus tener en papel escrito porque el riesgo de que me lo roben es mucho más alto por donde estoy. Yo creo que ahí es donde vamos a empezar a poner esos como consumidor, cómo los educamos y cómo damos información, y creo que eso es lo que buscamos con estos espacios para tomar una mejor decisión en qué invertir, en qué sí, en qué no. Sí, de acuerdo. Y acá el punto importante para todos es, acuérdense que esto se está construyendo. Yo muchas veces digo, esto es la misma historia como cuando comenzó el Internet. Es decir, yo en lo personal no creo que esto vaya a desaparecer. No creo que una industria que ha producido, que tiene una cantidad de activos, pueda desaparecer de la noche a la mañana. Y lo único que está sucediendo a nivel global es esta discusión que se tiene que tener, que se está teniendo también con la inteligencia artificial, de que si debe ser regulada. Decía el creador de ChatGPT que debería ser el sistema de que vela por el tema nuclear en Naciones Unidas, que mira la inteligencia artificial. O sea, estas discusiones las estamos llevando porque de alguna manera los sistemas van avanzando y eventualmente vamos a ir entendiendo cómo esto avanza. Y recordemos que pasamos del web 1, que era donde normalmente solo había una comunicación de una parte, hacia el web que estamos ahorita, que es comunicación entre partes, lo que permite redes sociales, lo que permite de correos, etcétera. Y vamos hacia el web 3, que es justamente la descentralización, que es decir, que no tengamos que depender de ciertas compañías para poder crear nuestro propio contenido y nuestra propia existencia dentro del Internet. Y eso abre todo un aspecto desde arte, desde herramientas, desde posibilidades en ser yo parte del Internet, ya no simplemente ser un usuario del Internet. Entonces causa esta propuesta, pero al mismo momento habrá que preguntarse, por supuesto, dónde están las regulaciones, cuáles son, cómo es, y es lo que creo que siempre es positivo, ¿no? Porque
sería difícil predecir en términos de ley lo que va a pasar. Y eso lo decía en toda esta teoría que se llama Law and Economics. Y para quienes les interesa, mi mayor consejo sería hagan un Google search Law and Economics y vean y se dan cuenta de que ese es el tema, de que normalmente la economía va avanzando y de repente la ley dice, hey, acá hay que hacer algo. Y el punto es que obviamente hay que ver incentivos que no sean, porque lo vimos y lo discutíamos anteriormente en el tras cámaras, lo que pasó en el 2009, 2008-2009, la crisis era un momento fantástico para hacer regulaciones que fueran favorecedoras, sobre todo al consumidor, y al final los resultados han sido complejos, ¿no? Y han sido complejos respecto a esto. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Pero de nuevo, todo esto es tecnología y al ser tecnología siempre va a llevar un componente de iteración. O sea, en la tecnología es igual que en los negocios, igual que en la vida. Es decir, el primer plan siempre se va a modificar porque se va aprendiendo, el usuario también va aprendiendo y es parte de el design thinking de cualquier proceso tecnológico. Es decir, bueno, el proof of stake está o no está funcionando, eventualmente habrá una siguiente propuesta. Y por eso es importante involucrarse dentro de las comunidades, involucrarse dentro de las discusiones, no solo tomar este tema, que es lo que queremos hacer acá en La Marea, ¿verdad? Y que normalmente uno el tema, no, invertir, voy a hacer 1000x con tal cosa, y no, o sea, es una tecnología con la cual vamos a existir en los próximos 10 años. Y vamos a, entonces, ¿qué mejor que empezar a aprender ahorita y que luego en 10 años sea mucho más fácil la adaptación para todos nosotros de algo que de por sí va a pasar? La pregunta es cómo. Eso se irá revelando. Sí, no, yo creo que es emocionante. Yo siempre he dicho, estamos en pañales todavía. Yo creo que esto está solo comenzando y evolucionando. Eventualmente, blockchain tiene que pasar, así como hoy día no te das cuenta que Zoom usa servidores en Irlanda y no tenés idea de que eso está sucediendo. Creo que así va a ser el blockchain. Vas a empezar a usar estas nuevas tecnologías sin darte cuenta que existe blockchain detrás. Creo que estamos en pañales. Esto tiene mucho todavía por evolucionar, por innovar. Y creo que eso es lo emocionante. Yo estoy de acuerdo en esto no va a ningún lado y estamos todavía en pañales. Creo que va a ser interesante también. Tal vez próximo episodio hablar de regulación. Creo que es algo relevante que está pasando ahorita en Estados Unidos con Binance, con Coinbase. Creo que todo lo que está pasando de ese lado, eso va a tener un efecto, yo creo que relativamente, puede tener un impacto relativamente grande en cómo evoluciona también el mercado, pero y en qué país, creo yo. Al final del día, si no funciona en Estados Unidos, entonces abre una empresa en las Bahamas, y hay formas yo creo que esto no va a parar. Es un tema va a ser interesante cómo la regulación, y creo que va a ser un punto clave de hablar, tal vez próximo episodio, eh, cómo la regulación puede tener impacto que está pasando hoy y un poco a futuro. Así es, y la única manera realmente de entender esto es pensar en el largo plazo, pensar en la importancia de lo que va a suceder y sentarse uno a visualizar más allá. Lo que sucede es que obviamente todo esto, ¿verdad? Se siente como una tormenta, pero yo siempre lo digo, hay dos formas de acercarte al mundo de los activos digitales. La primera es como si estuvieras navegando en tu carro bajo una tormenta y la segunda es como si estuvieras en un avión, pasas por encima de la tormenta y puedes ver lo que decía Marco Aurelio, esa vista de halcón. Y eso es lo importante llevarlo. Estas cosas van a pasar. Si ustedes leen la historia de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, esto pasó. Y es decir, la SEC, la Security and Exchange Commission, se creó con un propósito por algo que pasó. Y eventualmente eso es. Y hoy igual, el mercado de acciones está sumamente volátil, pero de alguna manera tenemos como ciertas certezas. Y es a lo que va, pero obviamente estamos hablando de un mercado accionario que tiene de instrumentos por lo menos 150 años, ¿verdad? Y esto lo estamos hablando que empezó en 2009. Es decir, no podemos hacer comparativos de 150 años contra 20 años, por ejemplo. ¿Verdad? Es parte interesante, uno. Y dos, creo, Diego, que pusiste un tema al punto y para dejarlo como antesala a la regulación, acá estamos hablando de algo global. Acá estamos hablando no del mercado de acciones que opera en Estados Unidos, no del mercado de Inglaterra, no del mercado de Shanghai. No, estamos hablando de algo que opera global, que es decir,
es otra escala. Ya no estamos hablando de que, es decir, las transacciones pueden ser en cualquier parte del mundo sin ningún tipo de discusión. Y eso, por supuesto, que lleva a decir, bueno, ¿verdad? Discusiones, se debería crear un mecanismo global que controle el tema de criptomonedas a nivel global. Pues Estados Unidos lo está haciendo en sus fronteras, pero como bien dices, cierro en un lado, apago la empresa en un lado, la abro en otro. O sea, ya estamos viviendo también en un mundo donde el mundo se volvió súper chiquito y si hoy tengo que estar acá, estoy acá y si abro en otro lado no pasa nada. Y sobre todo hasta lo puedes hacer virtualmente, que eso es lo impresionante. O sea, ni siquiera tienes que trasladar tu equipo y tus personas a otro lado. Entonces, sí que es un tema apasionante y por eso les decimos, manténganse acá con nosotros, nos vamos descubriendo juntos esto, que es el mundo de los activos digitales. Sí, no, totalmente. Yo creo que para darle cierre, acordarle a todos, suscribirse al canal de YouTube, también al newsletter. Mandamos cada 2 semanas un newsletter donde profundizamos en estos temas. También siempre importante, esto no es una asesoría ni consejo financiero. Creo que hablamos Layer 1, un poco Layer 2 y la evolución. Estuvo súper interesante. Próximas 2 semanas vamos a estar hablando regulación. Yo creo que es un tema que está candente, está ahí y creo que hay que hablarlo porque tiene mucha historia y creo que va a tener un impacto de cómo nos vamos. Así que estuvo buenísimo, Mauricio. Feliz semana y nos vemos en 2 semanas. Hasta luego, Diego. Chao.